Epístolas de San Pablo. Introducción. Datos biográficos. A San Pablo le conocemos mejor que a ninguna otra personalidad del Nuevo Testamento, por sus epístolas y por los Hechos de los Apóstoles, dos fuentes independientes que se confirman y se completan a pesar de algunas divergencias de detalle, algunos sincronismos con sucesos históricos, sobre todo el proconsulado de Galión en Corintio, en Hechos 18:12. Permiten además fijar algunas fechas y establecer, así, una cronología relativamente exacta a la vida del apóstol. Nacido en Tarso, en Cilicia, en Hechos 9:11, 21:39 y 22:3. En los inicios de nuestra era, Filemón 9, de una familia judía de la tribu de Benjamín, en Romanos 11:1. Filipenses 3:5, pero al mismo tiempo, ciudadano romano, Hechos 16:37, 22:25 al 28 y 23:27. Ya desde su juventud recibió de Gamaliel en Jerusalén una profunda educación religiosa, según las doctrinas fariseas, en Hechos 22:3, 26:4 y siguientes, Gálatas 1:14, Filipenses 3:5. Encarnizado, perseguidor en un principio de la naciente iglesia cristiana, en Hechos 22:4 y siguientes, 26:9, 12. Gálatas 1:13. Sufrió un brusco cambio en el camino de Damasco por la aparición de Jesús resucitado, que le manifestó la verdad de la fe cristiana y le dio a conocer su misión especial de los apóstoles de los gentiles. Hechos 9:3 al 19. Gálatas 1:12, 15 y siguientes, y Efesios 3:2 y siguientes. Desde aquel momento, hacia el año 33, dedica toda su vida activa al servicio de Cristo, que le había alcanzado en Filipenses 3:12, después permanecer en Arabia y de volver a Damasco, en Gálatas 1:17, donde ya predica. En Hechos 9:20, sube a Jerusalén hacia el año 37, en Gálatas 1:18 y en Hechos 26:29. Luego se retira a Siria, Cilicia, en Gálatas 1:21, en Hechos 9:30. De allí se lleva consigo a Bernabé a Antioquía, convertido en colaborador suyo, Hechos 11:25 y siguientes. Beria en 9:27. En una primera misión apostólica al principio de los años 40, anuncia el Evangelio en Chipre, Pánfila, Pisidia, Liconia, en Hechos 13:14, según San Lucas. A partir de este momento utiliza el nombre romano de Pablo, con preferencia del nombre judío Saulo. En Hechos 13:9 empieza a destacar sobre su compañero Bernabé por la excelencia de su predicación en Hechos 14:12. En su segundo viaje misionero, en Hechos 15:36 y 18:22, entre los años 47 y 51, llega a Europa. En el verano del 51 se encuentra en Corinto con Galión. Después sube a Jerusalén para intervenir a la asamblea apostólica. En aquella asamblea y por influencia suya se admite que la ley judía no obliga a los cristianos convertidos del paganismo. En Hechos 15, Gálatas 2, 3 al 6, al mismo tiempo se reconoce oficialmente su misión de apóstol de los gentiles en Gálatas 2, 7 al 9, y vuelve a partir de nuevos viajes apostólicos en el segundo, Hechos 15:36 y 18:22, y el tercero en Hechos 18:23 y 21:17. Ocupan respectivamente los 3 años 50 al 52 y del 53 al 58. Volveremos a tratar de ellos al situar las diversas epístolas que lo jalonan. Es detenido en Jerusalén del 58, en Hechos 21:27 y 23:22, y mantenido en prisión en Cesarea de Palestina hacia el 60, en Hechos 23:23, 26:32. En el otoño del 60, el procurador Festo lo remite con escolta a Roma.
en Hechos 27:1, 28:16, donde Pablo permanece 2 años en Hechos 28:30, del 61 al 63. Estos son los datos seguros sobre la vida de Pablo, tradiciones antiguas apoyadas en parte por las epístolas pastorales, cuyo valor histórico se comentan más adelante. Afirma que 2 años después el proceso fue sobreseído por falta de pruebas y que Pablo pudo viajar de nuevo hacia el oeste, o quizás pudo cumplir su deseo de ir a España, en Romanos 15, 24, 28. Nuevo cautiverio en Roma, atestiguado por la tradición, culminó con el martirio de Pablo entre los años 64 y 68. La personalidad de Pablo. Las epístolas de los Hechos también nos pintan un impresionante tratado de la personalidad de Pablo. Las epístolas de los Hechos también nos pintan un impresionante retrato de la personalidad del apóstol. Pablo es un apasionado, un alma de fuego, que se entrega sin medida a un ideal, y este ideal es esencialmente religioso. Dios es todo para él, y a Dios sirve con una lealtad absoluta, primero persiguiendo a los que considera herejas, en Gálatas 1:13, y ver Hechos 24:5 al 14, luego predicando a Cristo, cuando por revelación ha comprendido que solo en Él está la salvación. Este celo incondicional se traduce en una vida entregada, total al servicio de aquel que a quien ama. Trabajos, fatigas, padecimientos, privaciones, peligros de muerte, en 1 Corintios 9:13 y en 2 Corintios 4 al 8 y siguientes, 6, 4 al 10 y 11, 23 al 27. Nada cuenta a sus ojos con tal de cumplir la tarea que se siente responsable. En 1 Corintios 9, 16 y siguientes. Nada de eso puede separarle del amor de Dios, de Cristo, en Romanos 8, 35 al 39. O mejor, todo eso es de gran valor porque le configura la pasión de la cruz de su Maestro en 2 Corintios 4, 10 y siguientes, Filipenses 3, 10 y siguientes. El sentimiento de su singular elección suscita en él inmensas aspiraciones cuando confiesa su solicitud por toda la iglesia. 2 Corintios 11, 28. Ver Colosenses 1, 24. Cuando afirma haber trabajado más que los demás en 1 Corintios 15, 10 y ver 2 Corintios 11, 5. Cuando pide a sus fieles que le imiten, 1 Corintios 11, 1. No lo hace por arrogancia, más bien se trata de la legítima y humilde satisfacción de un santo que se reconoce como último de todos, ya que fue perseguidor en 1 Corintios 15, 9 y Efesios 3, 8. Y solo a la gracia de Dios atribuye las grandes cosas que se realizan por su intervención. 1 Corintios 15, 10, 2 Corintios 4 al 7, Filipenses 4 al 13 y Colosenses 1, 29, Efesios 3, 7. El fuego de su sensible corazón queda bien patente en sus sentimientos para con sus fieles. Llenos de confianza, abandonó con los de Filipo en Filipenses 1, 7 y siguientes, 4, 10 al 20, y sufre un acceso de indignación cuando de los de Galacia se disponen a traicionar su fe. Gálatas 1, 6 y 3, 1 al 13. Y experimenta una dolorosa contrariedad ante la inconstancia vanidosa de los de Corintios. En 2 Corintios 12, 11, 13, 10, sabe manejar la ironía para fustigar a los inconstantes. 1 Corintios 4, 8 al 12 y 2 Corintios 11, 7, 12 y 13, e incluso los reproches severos en Gálatas 3, 1 al 13, 4, 11, 1 Corintios 3, 1, 3, 5, 1 al 2, 6, 5, 11, 17, 22 y 2 Corintios 11, 3 y siguientes. Pero es por su bien, en 2 Corintios 7, 8 al 13, y no tarda en suavizar sus represiones con acentos
de conmovedora ternura en 2 de Corintios 11, 1, 2 y 12, 14 y siguientes. ¿No es acaso su único Padre en 1 de Corintios 4, 14 y siguientes? 2 de Corintios 6, 13 y ver 1 de Tesalonicenses 2, 11. Filemón 10, su madre en 1 de Tesalonicenses 2, 7 y Gálatas 4, 19. Que se reanuden pues las buenas relaciones de antes en Gálatas 4, 12, 20, 2 de Corintios 7, 11 al 13. En realidad no les acusa tanto a ellos cuando a los adversarios que tratan de seducirle a estos cristianos judaizantes quieren someter a sus convertidos al yugo de la ley. Gálatas 1 al 7 y 2, 4, 6, 12 y siguientes. Ningún miramiento con ellos. 1 Tesalonicenses 2, 15 y siguientes. Gálatas 5, 12. Filipenses 3, 2. A sus pretensiones orgullosas y carnales opone el auténtico poder espiritual que se manifiesta en su débil persona. En 2 de Corintios 10, 1 y 12, 12. Y en la sinceridad de sus desintereses muestra en Hechos 18:3. Se ha afirmado de sus rivalidades eran los grandes apóstoles de Jerusalén. No hay nada que lo pruebe. Más bien, se trata de judíos cristianos integristas que decían apoyarse en Pedro. 1 de Corintios 1, 12. Y en Santiago, Gálatas 2:12, para destruir el prestigio de Pablo. En realidad, él siempre respeta la autoridad de los verdaderos apóstoles. En Gálatas 1:18, 2:2, sin dejar de sostener la igualdad de su título como testigo de Cristo. En Gálatas 1:11 y siguientes, y en 1 de Corintios 9:1, 15, 8 al 11. Y si bien resiste al mismo Pedro en un punto particular, en Gálatas 2:11 al 14, sabe también mostrarse conciliador en Hechos 21, 18 al 26, y pone su mayor esmero en la colecta a favor de los pobres de Jerusalén en Gálatas 2:10, colecta que se considera como la ofrenda mejor de la unión entre los cristianos, de la gentilidad y de los de la iglesia madre, en 2 de Corintios 8:14, 9:12 al 13 y Romanos 15:26 y siguientes. La predicación de Pablo. Su predicación es ante todo el querigma apostólico. En Hechos 2:22, proclamación de Cristo crucificado y resucitó, conforme a las Escrituras. En 1 de Corintios 2:2, 15, 3 al 4 y Gálatas 3 al 1. Su evangelio en Romanos 2:16, 16, 25. No es cosa suya, es el evangelio de la fe común. Gálatas 1, 6 al 9 y 2, 2. Colosenses 1 del 5 al 7. Solo que una aplicación especial a la conversión de los gentiles. Gálatas 1, 16, 2, 7 al 9. En la línea universalista inaugurada en Antioquía, Pablo se siente solidario de las tradiciones apostólicas. La cita cuando se le presenta la ocasión en 1 de Corintios 11, 23, 25 y 15, 3 al 7. La supone siempre, ciertamente les debe mucho. Parece no haber visto en vida a Cristo. Ver en 2 de Corintios 5 al 16. Pero conoce sus enseñanzas en 1 de Corintios 7, 10 y siguientes, 9 y 14. Además, es también un testigo directo de la irresistible convicción que se apoya en una experiencia personal, porque también él ha visto a Cristo en 1 de Corintios 9, 1 y 15, 8. Ha sido favorecido con la revelación y éxtasis, 2 de Corintios 12, 1 al 4. Lo que ha recibido de la tradición puede también atribuirlo con la entera verdad a las comunicaciones directas del Señor en Gálatas 1, 12 y 1 de Corintios 11, 23. Se ha querido atribuir estos fenómenos místicos a un temperamento exaltado y enfermizo, pero sin fundamento alguno.
la enfermedad que lo detuvo en Galicia. En Gálatas 4:13, 15. Solo parece haber sido un ataque de paludismo y en algún aguijón de la carne. En 2 de Corintios 12:7. Pudo ser muy bien una oposición en el seno de las comunidades. No era hombre imaginativo, a juzgar por las imágenes que emplea pocas y corrientes. El estadio, 1 de Corintios 9:24 al 27, Filipenses 3:12-14, 2 de Timoteo 4:7 y siguientes. El mar en Efesios 4:14, la agricultura, 1 de Corintios 3:6 al 8 y la construcción en 1 de Corintios 3:10 y 17, Romanos 15:20, Efesios 2:20 al 22, dos temas que fácilmente asocia y combina en 1 de Corintios 3:9, Colosenses 2:7, Efesios 3:17 y ver Colosenses 2:19, Efesios 4:16. Es más bien un cerebral a un corazón ardiente. Se une con él una inteligencia lúcida, lógica y exigente. Solicita por exponer la fe según las necesidades de sus oyentes. A esto se debe las admirables exposiciones teológicas que lo rodea el querigma. Según las circunstancias, cierta es la lógica, no es la muestra. Pablo argumenta en ocasiones como rabino según los métodos exegéticos recibido de su ambiente y de su educación, por ejemplo, en Gálatas 3:16 y 4:21 al 31. Pero su genio se hace saltar los límites de aquella herencia tradicional y hace pasar una doctrina profunda a través de los canales, aún tanto anticuados para nosotros. Por otra parte, Semita también posee una cultura griega aceptable, recibida quizás desde su infancia en Tarso, enriquecida por reiterados contactos con el mundo grecorromano. Esta influencia se refleja en un modo de pensar, lo mismo que en su lenguaje y en su estilo. Cita a autores clásicos si la ocasión se presenta. En 1 de Corintios 15:33 se conoce ciertamente la filosofía popular basada en el estoicismo. Debe a la diatriba cínico-estoica su estilo de razonamiento riguroso por medio de breves preguntas y respuestas en Romanos 3:1, 9, 27 al 31, o sus amplificaciones por acumulación retórica en 2 de Corintios 6:4 al 10, y cuando por el contrario emplea frases largas y recargadas donde las preposiciones se empujan en oleadas sucesivas en Efesios 1:3 al 14 y Colosenses 9 al 20. Puede también tener sus modelos en la literatura religiosa helenista. Maneja corrientemente el griego, con pocos semitismos. Es el griego de su tiempo, la koiné, elegante, pero sin pretensiones aticistas, pues desprecia la afectación de los elocuentes humanas y solo quiere atribuir su fuerza a la persecución, al poder de la palabra, de la fe confirmada por los signos del Espíritu. Primera de Tesalonicenses 1:5, Primera de Corintios 2:4 y siguientes, Segunda de Corintios 11:6, Romanos 15:18. Incluso a veces su expresión es incorrecta e incompleta, Primera de Corintios 9:15, pues el molde del lenguaje resulta incapaz de contener la presión de un pensamiento demasiado rico o de emociones demasiadas vivas, salvo raras excepciones. Filipenses 19. Dicta Romanos 16:22 en la forma acostumbrada por los antiguos, contentándose con escribir el saludo final. Segunda de Tesalonicenses 3:17 y Gálatas 6:11. Primera de Corintios 16:21. Colosenses 4:18. Y si bien algunos fragmentos parecen fruto de una redacción largamente meditada, muchos otros reducen la impresión de el primer impulso espontáneo y sin retoques. A pesar de estos defectos, o quizás precisamente por ellos, este estilo fogoso es de una densidad extraordinaria. Un pensamiento tan elevado expresado de manera tan ardosa ofrece al lector más de una dificultad
Segunda de Pedro 3:16, pero también le ofrece textos cuyo vigor religioso, aún literario, no tienen quizás igual en la historia de los epistolarios humanos.